Mi vida es y ha sido de Dios, y si contar mi vida puede servir para acercar a alguien al Señor, adelante. Don Adalberto Almeida y Merino, padre y pastor. Este singular pastor chihuahuense, católico universal, de carácter amable, sencillo, comprensivo y pacífico, este hombre de clara inteligencia y de sólida formación teológica, nació en Bachíniva, Chihuahua, en 1916, el día 5 de junio, mismo mes de su partida a la casa del Padre, con 92 años de fructífera, profética y aleccionadora vida. Su carácter firme, su personalidad dialogal y su fe a toda prueba fueron forjados por la adversidad, pues vivió su infancia, adolescencia y juventud entre 3 conflictos armados, 2 guerras, la Revolución Mexicana que le arrebató a su padre, Luis Almeida Alderete, fusilado por revolucionarios, y la Segunda Guerra Mundial que lo atrapó en Europa por 10 años sin saber de su patria. Pero además vivió en carne propia la persecución religiosa que lo expulsó violentamente con todos sus compañeros y formadores del seminario de Chihuahua en 1934. Impulsado por el padre Vicente Hurtado y por el arzobispo Antonio Guízar y Valencia, a fines de los años 20 del siglo pasado, abandonó su quehacer y hogar campiranos para iniciar la aventura que le dio sentido a su vida. La entrega evangélica al Señor y a su pueblo a través del sacerdocio ministerial y como pastor. Por 10 años fue formador en el seminario de Chihuahua. En 1956 recibió el orden episcopal y por 6 años fungió como obispo en Tulancingo, Hidalgo. Por 7 años fue obispo de Zacatecas y desde 1969 y durante 22 años fue arzobispo de Chihuahua, donde fungió otros 17 años como arzobispo emérito. En suma, 10 años de sacerdote y 52 de obispo. Monseñor Almeida gozó de liderazgo entre sus hermanos obispos mexicanos y latinoamericanos, pues fue miembro de la Comisión de Educación y Cultura de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, integrante de la Comisión Episcopal de Música y Arte Sacro. Participó en la Comisión Episcopal para la aplicación de decretos conciliares y en la Comisión Episcopal de Pastoral de Conjunto. A pesar de nunca haber fungido como párroco, el obispo Almeida fue un pastor adelantado, de espíritu renovador, de avanzada posconciliar y de un gran compromiso con los nuevos vientos de la pastoral. Bueno, pues don Alberto fue un hombre que transpiraba, contagiaba mucha paz, una gran calidad humana y cristiana, grandes valores humanos, ¿verdad? De manera que él como que encarnaba la esencia de lo que es un sacerdocio entregado a la gente realmente y con preferencia a los más pequeños, a los más sencillos, a los pobres. Ese contacto amable, esa ternura que siempre dejaba esa huella y que pues todos añoramos. Lo recuerdo como una persona que su sola presencia irradiaba bondad, muy paternal, muy generoso. Su mirada siempre irradiaba amor. Pues para mí ha sido una influencia muy decisiva, muy importante, su testimonio, su vida, su presencia en mi vida. En primer lugar, pues él me ordenó sacerdote, entonces pues es a través de la imposición de las manos de don Alberto, pues yo fui ordenado sacerdote, entonces confió en mí. A mí me gustaría mucho que los que no lo conocieron y que los que lo conocimos sigamos valorando es su interés por los más necesitados, por los pobres. Él siempre quiso ser un obispo pobre entre los pobres, con una humildad y una sencillez que a veces ni los sacerdotes muy jovencitos tienen. Él con toda su sabiduría, su experiencia, su preparación, estaba accesible de la misma manera para la gente que tuviera muchísimo dinero como para la gente más indigente, la más necesitada.
pero sobre todo tenía esa inclinación hacia quien más lo necesite. Bueno, ya como sacerdote, don Alberto fue mi segundo obispo. Y lo fue a partir de muy poco tiempo de ser yo sacerdote. De manera que mis primeros, podríamos decir, mis primeros 20 años de sacerdote estuvieron marcados por la influencia, por la personalidad, por la actividad de don Alberto como arzobispo. Y le doy gracias a Dios porque precisamente cuando se estaba conformando o construyendo mi identidad sacerdotal, tuve esa gran influencia positiva, ¿verdad? No solo por su visión tan clara de su cargo que él tenía, sino también por su persona, por su trato, por su espiritualidad, de manera que para mí fue una inspiración y un modelo de vida sacerdotal y de servicio a la Iglesia. Yo lo traté muchísimo en la comunidad. Primeramente, cuando él llegó de arzobispo aquí a Chihuahua, yo era asesora de catequistas. Entonces tuvimos mucho contacto porque pues, él amaba mucho a los niños y le interesaba mucho la catequesis. Y pues parte de la formación que tuvimos, él también nos la compartió. Entonces lo conozco yo desde niño, inclusive no solo como sacerdote lo quiero, sino ni como obispo, sino también como si hubiera sido un tío. O sea, no sé cómo describir cómo lo lleva uno dentro del corazón, ¿verdad? Me tocó también tratarlo un poco cuando yo iba al grupo de jóvenes de catedral, cuando yo tenía 18 años. Inclusive a un compadre y a mí siempre nos trataba de guiar a ver si nos metíamos al seminario, ¿verdad? Y no hay que olvidar que llegó a Chihuahua después de una larguísima y riquísima experiencia pastoral, después de haber sido obispo en 2 diócesis, después de haber vivido la experiencia increíble, transformante, que lo transformó él bastante del Concilio Vaticano II. Y la mayor aportación de él aquí a la diócesis fue precisamente el organizar a los sacerdotes, organizar a las religiosas y religiosos, organizar a los laicos, para que todos como iglesia participáramos en las decisiones de la diócesis. Recuerdo, por ejemplo, aquella ocasión en que pues, nos llamaba para consultarnos algo y decían: padres, ¿están ustedes de acuerdo en esto? ¿Lo hacemos o no lo hacemos, verdad? Lo mismo cuando las cartas pastorales fueron fruto del diálogo del obispo con sus sacerdotes, del obispo con sus laicos, para hacer esas cartas pastorales que tuvieron, pues digamos, no solamente así corrientemente hablando, pegue aquí en la diócesis, sino en muchas otras diócesis del país. Pues su aportación pastoral fueron sus famosas 3 cartas pastorales que describen el proceso evangelizador de una manera muy completa. Don Adalberto se adelantó a muchísimo, a Aparecida, lo que nos dice era Aparecida, a muchos documentos de la Iglesia. Tuvo una visión de muy alto alcance, ¿verdad? Muy profunda sobre la evangelización, sobre todos los elementos del proceso evangelizador. La experiencia personal con la que yo me desarrollé con él fue desde el movimiento de Cursivos de Cristiandad, que él mismo pues nos encauzó acerca de lo que era el anuncio del querigma. Ciertamente era un teólogo porque, aparte de una filosofía profunda que él manejaba y que la hacía patente en sus experiencias, porque no había momento en que él no nos diera un mensaje sublime. Él siempre fue a las clausuras, él vivió cursillo y lo vivía en una sencillez, compartiendo con una persona de Satebó, con una forma tan bonita, ¿verdad? Sin tomar en cuenta que él era el obispo, sino como una persona sencilla que era, ¿no? Inclusive platicando sus problemas y compartiendo la vida con esa persona sencilla, ¿no? La humildad que él tenía, ¿verdad? Tenía una gran humildad. Esa humildad, la comunidad, no más la católica, sino que hasta la no católica,
la lograba captar, esa personalidad de él, de ese entrega y servicio a los demás. Con todos alternaba. Y en forma muy especial, en medio de la gente humilde. Por ejemplo, cuando me acuerdo yo y vi la foto, no estuve ahí, pero sí estuve en esa parroquia después, San Rafael. Cuando pusieron no sé qué piedra o no sé qué celebración ahí en San Miguel Arcángel de San Rafael, pues son lugares ahí muy sencillos, ¿verdad? Está todavía más sencillo que ahora está más trabajadito ahí los edificios, etcétera, ¿verdad? Y entonces pusieron una piedra, una primera piedra, y después de hacer la celebración, entonces dieron un convivio muy sencillo, como siempre, ahí en medio de la gente, y asistió obviamente pues pura gente de los barrios, gente muy sencilla. Pues él lo único que hizo ya en medio del pueblo ahí, pues esperó su turno ahí, a ver qué había de comer. Le dieron su plato y fue y se sentó en una piedra. El obispo ahí comiendo su platillo ahí sencillito, como es de los lugares, ¿verdad? Ahí quién sabe qué habrá habido de comida, pero como uno de tantos. Como quien dice, se perdía entre la gente, sobre todo humilde, al grado de ser uno más. Ese es el chiste. No mantener uno su nivel. Si uno dice, no, pues yo soy sacerdote, pues a mí pónganme una silla más o menos elegante y tráigame un platillo aparte que hay para el Padre. No, él tomaba de lo que todos tomaban y como cualquiera, escogió su piedra y ahí estaba, ¿verdad? Digo, esos son detalles que reflejan toda una personalidad. El integrar en la evangelización la dimensión social, la dimensión por la justicia, por la democracia, pues es una aportación muy grande. Como fundador de Cáritas, quiero recordarles que hace 35 años, en el mes de abril de 1978, nos encomendó el servicio de la caridad, fundando Cáritas Diocesana. Éramos un grupo de 14 personas que nos reuníamos al estudio de la Biblia en el Colegio Patio. Claro que todos aceptamos, y él nos instruyó sobre la trascendencia de esta institución en el mundo y en nuestro país. Nos impartió la bendición y desde ese día iniciamos nuestro servicio. Como no teníamos local, provisionalmente en el Colegio Patio recibíamos a las personas que tenían necesidades y en la medida de que todos podíamos, eran resueltos. Trabajamos en campañas pequeñas de toallas, de cosas sencillas, mientras en nuestras casas también recibíamos a las personas porque él nos los mandaba desde el arzobispado. Así empezamos y Dios bendijo nuestro trabajo poco a poquito con la ayuda de él, que siempre estuvo pendiente con su caridad de solucionarnos nuestros problemas. Fuimos creciendo, nos daba sus valiosos consejos, su ayuda en los tiempos difíciles. Con su caridad y las bendiciones a cada proyecto nuevo que Cáritas iniciaba, él nos daba la bendición. Bueno, como es decir, él estuvo muy al pendiente de Cáritas. Él daba un donativo a Cáritas, él nunca se le pasaba en pedir por Cáritas y dar donativos a Cáritas. Él tenía personas que iban a la casa por donativos que les daba él voluntariamente como una pensión. Les daba él a personas, a un señor Trejo le daba él. Entonces cuando él se enfermó, dijo, voy a dejar un donativo, dijo, a la iglesia, al obispado, dijo, para que se lo den a los pobres.
Sí, mira, sin duda ahorita platicamos de los años 80, 85, 86, que creo que fueron, bueno, por lo menos que me tocó vivirlo, fueron momentos donde él precisamente demostrando esa congruencia y el mensaje como responsable del líder que teníamos aquí como obispo, creo que él consideró hacer manifestaciones pacíficas. En ese momento, desde el punto de vista político, que creo que precisamente por eso era muy congruente, porque él era un convencido de la doctrina social cristiana, y entre la doctrina social cristiana es una de las características, participar en política con su... respetando las formas, ¿verdad? Sin duda. Entonces ahí vemos cómo la dimensión social forma parte del proceso de evangelización, pero una evangelización entendida en sentido integral, que no solo abarca el cuerpo, el alma y el más allá o el cielo, sino abarca al hombre completo, y comenzando con su vida terrena. Y eso muchos no lo entendieron, y entonces el impulso que le dio a la búsqueda de justicia social, a la democracia, por ejemplo, aquellos conflictos que se suscitaron en 1986 y en que los obispos de Chihuahua protestaron ante la situación política que se vivía, y que gracias también a ese movimiento hubo cambios en el esquema político de Chihuahua. Todo eso no se entendía bien, pero debe entenderse no como una participación indebida, un inmiscuirse de la iglesia o del arzobispo en las cuestiones ajenas a su competencia, como son las cuestiones políticas y sociales o económicas, sino como una necesidad, una exigencia de la evangelización. Yo creo que pues sabemos todos los conflictos del 86, toda su lucha por la democracia, ¿verdad? Hay estudios muy serios que demuestran la influencia de la Iglesia en Chihuahua para la transición democrática en el país, ¿verdad? Hay tesis de doctorado, afirmaciones, por ejemplo, de Enrique Krause, ¿verdad? A mí me tocó escuchar de labios del mismo Enrique Krause decir que había venido aquí a Chihuahua y que la aportación de don Adalberto para la transición democrática en el país había sido decisiva. Pero mira, yo al respecto te quiero leer también muy brevemente de otro gran hombre de Dios y compañero además de don Adalberto Almeida en Roma, de don Manuel Talamasca Mandari. Ser obispo no me quita lo ser hombre, fíjate. Antes me capacita y me empuja a ser hombre, y por lo tanto debo de ser hombre en mayor grado de perfección. Si los hombres nacimos y vivimos en el tiempo y en el espacio, ¿cómo puede alguien ser hombre si no le preocupan las cosas temporales? Volvemos otra vez a lo mismo. Dice, entre las cuales tiene lugar muy importante las acciones políticas. Dice, y aquí lo más hermoso, pero no solo mi ser hombre me compromete a interesarme en las cosas temporales, sino también mi ser cristiano y mi ser obispo. Es un error de muy graves consecuencias disociar lo temporal de lo eterno, y peor tantito, oponer lo temporal a lo eterno. No en balde la Iglesia enseña que quienes descuidan las tareas temporales ponen en grave peligro su salvación. Porque la democracia no simplemente es un problema social y político, es sobre todo un problema de honestidad moral. Entonces, eran gentes que afrontaban los hechos, y si los hechos eran denunciar un acto político, pues lo hacían, ¿verdad? Y lo hacían con valentía y lo hacían con honestidad. Vamos a cumplir 25 años que él decidió que se fundara esta obra, y hace 25 años él tuvo la visión de prevenir, de atender un problema de adicciones, porque él decía que la iglesia no estaba dando una respuesta en ese momento, que todavía el problema no era tan grave, a un problema que a él le parecía gravísimo ya desde entonces, y por eso pidió que iniciáramos la fundación de Mi Casa Cedre,
que es a la obra a la que pues me he dedicado en estos últimos 25 años, con mucha responsabilidad, pero con mucha confianza por parte del señor Almeida y con mucho acompañamiento, sobre todo, porque no nomás sentí la responsabilidad de responder a algo que me confió, sino junto con un grupo de amigos, pues iniciamos la obra y pues nunca nos faltó su asesoría, nunca faltó su apoyo, sobre todo espiritual, pero también muy humano y también en lo económico, porque de los pocos recursos que él recibía los compartía siempre viendo las necesidades de nosotros aquí. Tenemos que entender que el adicto es un enfermo y que al haber un enfermo de adicción hay una familia enferma. Y entonces, bueno, pues había que trabajar en comunidad, había que trabajar con la familia, había que todo eso. Y eso pues para don Alberto era muy importante, ¿verdad? Y ya pasaron 23 años que a don Alberto se le ocurrió eso, que Dios lo iluminó con eso. Y nuestros gobiernos, nuestro clero, nuestros maestros, nosotros padres, abuelos, no lo queremos entender. Que era muy típico cuando nos reuníamos en consejo, en ocasiones nos reuníamos, él era muy puntual en cuanto a su asistencia y en cuanto a su horario, pero una ocasión, por algún compromiso que él tenía con suficiente tiempo, se disculpa y dice: voy a llegar tarde porque tengo este compromiso, pero vayan ustedes reuniéndose y vayan viendo los asuntos que vamos a tratar. Y pues como es típico en todos en estos centros, ¿verdad?, o en estas asociaciones civiles, pues casi siempre los recursos materiales son escasos, ¿verdad? Y otras problemáticas que se tienen, están nosotros tratando de resolver aquellos, ¿verdad? Y nosotros pues te estoy hablando de, no por mí, pero quizá por mis compañeros de gentes destacadas, incluso en economía, como empresarios, etcétera, etcétera, que muchas veces nos las damos de que nos las sabemos de todas y a la mera hora nos te topas con problemas que dices: ¿qué hago? Y estamos discutiendo las problemáticas y no le encontramos orilla, no podíamos resolver, ¿verdad? Y luego alguno de los compañeros del consejo dice: mire, vamos a esperarnos a que llegue don Alberto, hombre, para que nos resuelva esto. Y luego decimos: pues sí, ¿verdad? Que andamos platicando, incluso vamos a pasar a estos otros puntos mientras, y ahorita que llegue don Alberto nos va a ayudar porque no hemos podido encontrar la solución a esto, ¿verdad? Pues dicho y hecho, al ratito ya llegó don Alberto, como nos había dicho. Empezamos con el problema. Me acuerdo que nos dijo: muchachos, porque así nos decíamos, ¿no? Que no estamos tan muchachos, pero sí: muchachos, no se preocupen, Dios proveerá. Punto, se acabó. Y se resolvió el problema. Lo internamos con la esperanza de que saliera adelante, yo con toda la confianza, como en otras ocasiones, porque lo interné varias veces cuando venía problemas otra vez respiratorios. Con toda la confianza lo internamos, lo tuvimos que intubar, aspirar todo lo que tenía dentro, controlarle su neumonía, y en ese lapso, ahí mismo llegó una señora conocida mía también, con una hemorragia cerebral muy grande, en donde el neurólogo le dijo que esperaran que se muriera en cualquier momento, ¿no? Entonces, con la mano de don Alberto la levantamos y hice yo una oración junto con la intención de él, y la señora que despierta el siguiente día, caray, pues despertó y no se explicaban por qué, ¿no? Salió adelante y después murió, pero murió por otra cosa. Entonces, circunstancias, ¿no? Tenía ya la presión de parte de la jerarquía eclesiástica no, pues ¿por qué le están haciendo más? Suspéndale el respirador, quítale los medicamentos. ¿Pero por qué le voy a quitar? Yo tengo la esperanza de que salga adelante. Pues total, salió adelante, le quitamos el respirador, estaba consciente. Le digo: ándale, don Alberto, como le decía cada vez que lo internábamos, ya mañana lo voy a pasar a su cuarto, para irnos a celebrar la Eucaristía. Y siempre me contestaba: hambre tengo de eso, ¿no?
Pero esta vez no me contestó. Como que ya presentía su muerte. Y era un viernes en la tarde lo visité y así fue como le dije, mañana vamos a pasarlo a su cuarto, ya está muy bien. Pues nada, que el sábado como a las 7 de la mañana se puso muy malo, un infarto, paro cardiorrespiratorio y falleció. Corre en pos de mí. Y por lo pronto, pues muy contentos de estar preparando la escultura que queremos develar para el 1 de marzo, que cumplimos 25 años, para que los que no lo conocieron en vida, pues al ver la escultura podamos tener un recuerdo y un motivo para explicarle a la gente lo grande que fue el señor Almeyda. Corre en pos de mí y te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón en lo alejado y lo secreto. Corre en pos de mí. Te mostraré el sendero de sabiduría